Spider-Man Brand New Day. Esta es la cuarta película del Spider-Man de Marvel, el cuarto intento para demostrar que sí pueden hacer una buena película de Spider-Man. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Les funcionó o no les funcionó? Este va a ser un video diferente a lo que suelo hacer normalmente, porque yo hablo de anime, no hablo de películas de Marvel, pero quise hacer este video porque vi ayer la película y he visto muchas opiniones al respecto sobre que es una obra de arte, sobre que está al nivel de Spider-Man 2 y todo eso, y pues yo también quiero darles mi opinión sincera con spoilers. Este es un video con spoilers, muy importante eso. Y antes de continuar, activo el escudo antifuna porque mi opinión es un poquito diferente a la que está teniendo la mayoría. Digo esto porque para mí Brand New Day tiene los mismos problemas por los que tanto se criticó a The Amazing Spider-Man 2 y a Spider-Man 3 de la trilogía de Raimi. Sufre de un exceso de personajes y de tramas que a la final terminan entorpeciendo la película. Es una especie de ensalada de las cosas que sobraron de otras películas de Marvel. Es como si en producción se hubieran preguntado qué hacían con todas estas cosas y dijeron, ¿sabes qué? Pongámosle un Spider-Man para que amarre. Más adelante profundizaré un poco más en este tema, pero antes una breve sinopsis. En esta película seguimos las aventuras de Peter Parker 4 años después de los eventos de No Way Home. Vemos a un personaje muy deprimido por no poder estar con sus amigos, porque nadie lo recuerda. Para no pensar en estas cosas todo el tiempo, se la pasa trabajando como Spider-Man, siempre está revisando su celular en busca de crímenes y cosas por el estilo. Y ante esta situación tan complicada para el personaje, surge una nueva preocupación. Su cuerpo comienza a tener cambios inexplicables. Se vuelve más fuerte, su sentido arácnido se vuelve más sensible y, como no, aprende a lanzar telarañas orgánicas. Son cambios bastante fuertes y a eso hay que sumarle la intromisión de cierta villana barra antagonista, quien es capaz de meterse en la mente de las personas y de controlarlas a placer. Esa sería la sinopsis de Brand New Day, una película que, como les dije antes, es una ensalada de cosas. Nada más empezar la película no pude evitar levantar una ceja porque aquí iniciamos de la misma forma que se hizo con la película de los Cuatro Fantásticos. Ya saben, con un resumen de lo que hicieron en los últimos 4 años. Curioso que con Spider-Man también hayan sido 4 años. ¿Será una casualidad? Puede que sí, puede que no. En estos 4 años vemos cómo el personaje se enfrentó a villanos icónicos como Scorpion, Tombstone, Boomerang, bueno, ese no es icónico, ni siquiera sabía que existía. Y aparentemente también luchó contra una versión desnutrida de Rhino o de Juggernaut. Bueno, era un sujeto que tenía un casco y podía atravesar paredes. Ah, sí, también luchó contra la mano. Esos villanos que son tan icónicos para el personaje, claro que sí. Probablemente los cómics sí tengan más personalidad, pero en esta película no pasan de ser unos ninjas vestidos de rojo que pelean y usan espadas y también lanzan estrellas ninja. Toda esta parte me pareció un desperdicio. Con los Cuatro Fantásticos te compro la idea porque qué paja volver a explicar el origen de estos personajes. Ya habían tenido 2 versiones antes de esa película, pero con Spider-Man no se justifica porque aquí no se estaba explicando su origen. De hecho, nunca explicaron el origen de este loco. Aquí lo que hicieron fue despreciar personajes porque no había necesidad de explicarnos qué hizo durante esos 4 años. Con que nos hubieran dicho que se la pasó deprimido y pensando en MJ era suficiente, no había necesidad de quemar a tantos villanos tan rápido. Es cierto que podrían traerlos de regreso para futuras secuelas ya que los presentaron aquí, pero consideren que se viene Doomsday y después de eso se viene la otra película donde los universos van a chocar y donde todo se va a ir al demonio y vamos a tener un reinicio, así que técnicamente las cosas no van a ser como en estas películas, todo va a cambiar, así que sí, villanos desperdiciados. Lo que quiero decir es que desde el comienzo de la película ya me empezaba a hacer ruido, y esto es porque, como les dije antes, esto resultó siendo una ensalada de cosas. Como todos saben, al principio Sony quería que esta película fuera una aventura multiversal, Marvel quería que fuera una aventura callejera, y al final no terminó siendo ni lo uno ni lo otro, fue una mezcla de ambos, porque tú me dirás, bueno, pero no hubo portales multiversales, sí, pero ¿qué es Jean Grey? Jean Grey es una integrante de los X-Men y está en la película como antagonista principal. Técnicamente están haciendo una aventura multiversal porque es un crossover entre Spider-Man con los X-Men, que a ver, no se menciona a los X-Men explícitamente, pero tú sabes, ese es el trucazo que se inventaron para decirte, mira, es una aventura multiversal, pero no lo es una aventura callejera. Y lo mismo pasa con Punisher, un personaje que antes no formaba parte del MCU o del UCM o como le quieran llamar, pero que ahora es amigo de Spider-Man porque este lo salvó en una aventura que nunca vimos en pantalla. Creo que lo había salvado en Staten Island o algo así. Y es algo que me chirrea bastante. No porque me caiga mal Punisher, de hecho tiene muy buena química con Tom Holland, pero el problema es que su amistad no tiene bases. Que a ver, yo sé que Frank no lo considera como su amigo sino hasta el final de la película, pero ustedes me entienden.
Lo de que Spider-Man le salvó la vida para obligarlo a actuar en esta película no funciona. Y no funciona porque, como dije antes, nosotros no lo vimos en pantalla. Cuando llega la parte del clímax antes de la pelea contra Hulk y MJ le recuerda que Spider-Man le salvó la vida, es como que, hermano, ¿qué parte de que nunca vimos eso? No entienden. ¿Cómo quieren que yo me crea lo que me están vendiendo si es algo de lo que solo se habla brevemente? Es algo que nunca vimos en pantalla, repito. Y este es uno de los mayores problemas de la película, porque no sucede solo con Punisher. Sucede con la mayoría de personajes. Al inicio de la historia vemos a Peter trabajando con una policía llamada The Wolf, una persona que no apareció en las películas anteriores, pero que en esta película ya es el Jim Gordon de Spider-Man. No sabemos cómo fue que empezaron a trabajar juntos, no sabemos por qué la señora confía tanto en él, que a ver, es normal que confíes en Spider-Man porque es el amigable vecino, pero eso no quita que igual haya gente que lo odia por eso. Así que no habría estado mal que nos mostraran cómo fue que estos dos comenzaron a colaborar. En Batman Inicia se trabaja mucho eso, lo de Batman trabajando con Jim Gordon. No es que Gordon aparezca de la nada siendo su mejor amigo o siendo el policía en el que puede confiar. Es todo un proceso, y eso demuestra la diferencia entre una película y otra. Igual es una comparación injusta porque las películas de Nolan son las películas de Nolan. Pero entonces eso es lo que sucede. Tienes relaciones artificiales en esta película, relaciones que tienes que creerte que son importantes, que tienen un trabajo previo, pero que en realidad no es así. Lo mismo también pasa con los villanos. Control de Daños es una de las tantas entidades que aparecieron después de la caída de S.H.I.E.L.D. Los vimos actuar en películas anteriores, en No Way Home estuvieron por ahí fastidiando a los protagonistas, pero el dilema es que la cara visible de esta compañía barra empresa o como le quieran decir, no apareció en esta película por ningún lado, no es el líder de Control de Daños ni nada por el estilo. En su lugar tenemos a otro personaje del cual no sabíamos nada ni tampoco es como que tenga un papel muy importante. Pero sí se siente rara la conexión que quieren hacer con este Spider-Man porque es como que les da asco utilizar a los personajes del universo de este loco. Spider-Man es uno de los personajes con la mayor cantidad de personajes secundarios conocidos en la historia de los cómics y el cine, pero aquí prefieren usar a los del UCM, prefieren traer a Banner, prefieren traer a Jean Grey, que nada tiene que ver con Spider-Man, o al menos no este. Incluso el líder de Control de Daños creo que también es uno de esos loquitos que odia a los mutantes, entonces es, como te digo, una ensalada de cosas rara. Por supuesto, no todo es malo, luego volveremos a retomar las cosas negativas, pero también hay que hablar un poquito de lo que sí me gustó. Creo que el desarrollo de Peter en lo referente a MJ, a su depresión, es decir, en lo de que quiere regresar a hablar con estos chicos, pero no lo hace para mantenerlos protegidos, eso está bien. Me gusta la reflexión que le da Frank, lo de que como él perdió a su familia, a él sí le gustaría pasar la mayor cantidad de tiempo con estas personas, porque están vivas y vale la pena estar con ellas. El propio Peter lo experimenta, que a pesar de haberse alejado de MJ, igual los problemas tocaron a su puerta. Así que es una bonita lección, porque en estas historias los personajes siempre se alejan de sus seres queridos para que no les hagan daño, pero les terminan haciendo daño, así que lo mejor es que pasen tiempo con ellos. Eso me gustó, pero claro, siempre hay un pero, y es que en esta película tanto Ned como MJ son unos NPCs terribles. Alguno me dirá, no, pero Zendaya lo dio todo como MJ. Mira, yo no tengo problemas con Zendaya, creo que es una actriz muy buena, lo ha demostrado en Dune, lo ha demostrado en otras series, pero aquí es que su personaje sigue sin cuajar. Llevamos 4 películas y yo todavía no me creo que Peter esté enamorado de MJ. Y eso que en la vida real, Tom Holland y Zendaya están casados, pero no veo esa química. Algo falta con ellos y no ayuda mucho que, como te digo, MJ en esta película es un NPC. Nunca nos muestran su punto de vista. No sabemos qué hizo ella en esos 4 años en los que Spider-Man estuvo deprimido. No sabemos si vio señales o destellos que le hicieran recordar a Peter. No sabemos si en algún momento sintió que su vida era una mentira. No se trabaja este personaje. Algo que tenía en las películas de Raimi, por ejemplo, es que los personajes secundarios siempre estaban haciendo cosas mientras Peter luchaba contra los villanos o mientras luchaba contra sus demonios internos. Veías a Mary Jane tratando de ser actriz, teniendo sus problemas con Harry, lo mismo pues con Harry, veíamos lo que pasaba con su padre, su entorno familiar, cosas así. Pero con el Spider-Man de Holland es como que los secundarios no importan, la obra es muy protacentrista en ese sentido. Y la verdad es que eso sí perjudica mucho la narrativa, perjudica el mensaje que nos quieren dar con la misma. Eso y que tampoco es como que se profundice mucho en la vida de Peter. Sí, vemos su depresión, sí, lo vemos trabajar como Spider-Man, pero no sabemos de qué trabaja, no sabemos si trabaja desde su casa, no sabemos si trabaja para el Clarín, que el Clarín nunca se menciona y hace bastante falta en una película de Spider-Man el Clarín.
No sabemos nada de eso, ni siquiera sabemos si estudia. Por ahí medio menciona que es estudiante de posgrado, pero nunca vemos cómo compagina su vida como héroe con su vida cotidiana. Y eso sí es un error de esta película, porque lo que la mayoría esperaba tras el final de No Way Home era ver ese tipo de cosas con este Spider-Man. Era ver algo similar a lo que vimos en Spider-Man 2 de Sam Raimi. Pero no es así, repito, no sabemos en qué trabaja Peter. Llevamos 4 películas y este loco nunca ha ganado dinero tomando fotografías. O bueno, no recuerdo si en Homecoming trabajaba para el periódico escolar o lo que sea, pero como tal este loco nunca se ha dedicado a ser fotógrafo y siento que ese es un aspecto que se está dejando muy de lado y es importante para el personaje. Lo mismo como te digo el tema del Clarín. En la película anterior apareció, era un diario en línea, pero en esta no estaba por ningún lado. Yo siento que estas películas carecen de identidad con respecto a lo que tiene que ver con el universo de Spider-Man. Es decir, el personaje existe, se balancea y todo eso, pero es como si lo hubieran sacado de su universo para llevarlo al UCM. Que sí, es exactamente eso lo que hicieron, pero a lo que me refiero es que no quedó nada de su propio universo, no se está trabajando nada de lo que es Spider-Man, nada de lo que caracteriza las historias de este loco, más allá de lo que puede ser su desarrollo como personaje. Pero en cuanto a mundo, villanos, amigos se refiere, las cosas dejan mucho que desear. Por ejemplo, en las sagas anteriores, la ciudad de Nueva York era muy importante, era protagonista, tenía su importancia, pero con la saga de Holland no ha sido así. De hecho, esta es la primera película en la que lo vemos balancearse de forma decente. Las anteriores el tipo nunca estuvo en Nueva York. En la primera se la pasaba en los suburbios donde no había de dónde balancearse, en la segunda estaba en Europa, y en la tercera, si bien se vio una que otra cosita, pues fue bastante poco. Entonces sí, hay un problema de identidad con este loco. Lo mismo sucede con el tema de May y la responsabilidad. Como el personaje de Marisa Tomei fue tan mal trabajado en películas anteriores, cada escena que tiene con Peter se siente vacía. Entiendo que en este universo no quisieron darle importancia al tío Ben, es más, nunca se menciona, más allá de que creo que Peter usaba su maletín para ir a la escuela o lo que sea. Pero es que no me funcionan esas escenas donde Peter regresa a ese momento en el que May descubre su identidad y le da una charla sobre responsabilidad, sobre que no tiene que creerse más que los demás, sobre que tiene que seguir manteniéndose humilde y todo eso. No cuela porque primero es una charla que solo vemos como 3 veces a lo largo de toda la película, y segundo porque el personaje de Marisa Tomei, repito, no fue bien construido. Y esto nos lleva a hablar sobre las diferentes tramas que se quieren trabajar con este personaje y que en mi opinión son demasiadas para abarcar en una sola película. Primero tenemos este tema sobre May, sobre la superación tras la pérdida de esta mujer que fue tan importante en la vida de Peter. En segundo tenemos el anhelo que siente el personaje con respecto a sus antiguos amigos, el anhelo de querer volver a reunirse con ellos. En tercer lugar está lo de su identidad, sobre sus nuevos poderes, sobre las mutaciones que está teniendo. Y en cuarto está lo de Jean Grey, lo de hacerle cuestionar si en realidad está trabajando con la gente correcta, que vendría siendo Control de Daños, o si por el contrario esos locos son los malos del paseo. Que a la final esta película no la siento tanto como de buenos y malos, porque Control de Daños sí son los malos, sí mataron a la hermana de Jean Grey, pero Jean Grey tampoco era una hermanita de la caridad, ¿sabes? Es decir, sí, ella se volvió mala porque le secuestraron a la hermana, pero siento un poco hipócrita cuando la secuestran y ella le dice a los de Control de Daños: ustedes son asesinos, ustedes son los malos. Pero hija, ¿qué me estás contando? Si tú controlaste a un pobre anciano, un hombre de la tercera edad, lo llevaste hacia la vía y dejaste que un auto lo atropellara. Tú condujiste un maldito tanque por toda la ciudad atropellando a todo el que se atravesara, y si no es porque Spider-Man se encargó de salvar a la gente, eso habría terminado en una masacre. Jean Grey no es nadie para exigir justicia ni nadie para decir que Spider-Man está apoyando a los malos y que ella es la buena, porque realmente esta tipa es una villana. Alguno me dirá: no, pero Santi, ella es un antagonista. Sí, a ver, en el papel nos la quieren vender como antagonista, como alguien que puede ser una aliada en el futuro, pero sus actitudes son de villana. Y eso nos lleva a uno de los mayores problemas de esta película, Jean Grey. Yo sé que muchos están enamorados del personaje porque el cast les pareció perfecto, y sí, Sae Singh se ve espectacular siendo Jean Grey, nadie niega eso, al fin una pelirroja que sí es pelirroja, pero muchachos, es de los peores villanos que he visto en una película de Spider-Man en términos de construcción. Es decir, lo que ella hace al principio de la película, la atención que le mete a Peter está bastante bien. Le hace rendirse porque sabe que en cualquier momento podría eliminar a MJ, pero como personaje deja mucho que desear.
Por culpa de querer guardarse la sorpresa de que era Jean Grey, sacrificaron todo lo que vendría siendo el desarrollo del personaje. Nosotros no sabemos nada de Jean Grey hasta el final de la película, cuando tenemos ese flashback donde habla con su hermana, el cual dura apenas como 3-4 minutos y que es lo más genérico del mundo. Simplemente su hermana le enseña a controlar los poderes, llega a control de años y se la roban, ya está. No hay más, ese es el desarrollo de Jean Grey en cuanto a su pasado, ¿no? Ya luego lo que nos quieren contar con su presente, quieren de alguna manera hacer una comparación con la vida de Peter, como él perdió a la tía May y cómo a pesar de que sintió una ira tremenda, no se corrompió, decidió seguir ayudando a los demás y cómo esto podía ayudarle para tranquilizar la ira de Jean, hacerle entender que a pesar de que su hermana murió, todavía quedaba mucho más por delante y así, pero como te digo, las bases de todo esto son débiles. El momento en sí se ve potente, pero tras analizarlo en frío, no lo es. Jean Grey no se desarrolló a lo largo de la película, sino hasta el final, y lo de la tía May pues es un problema que se arrastra desde el principio de esta saga. Si por algo se caracterizaron las películas de Spider-Man de Raimi, repito, e incluso la de The Amazing Spider-Man también, fue porque los villanos / antagonistas se iban desarrollando a la par de Peter. Peter tenía una conexión con ellos, una conexión fuerte, no simplemente de hey, yo colaboré contigo en una película anterior, peleamos contra Thanos y así, no, loco. Eran personas de su día a día, gente con la que trabajaba, con la que estudiaba o de su entorno familiar y de amigos. En esta película, por querer meter a la gente de Marvel, nos quedamos sin eso. Hulk es el mejor ejemplo, es un personaje que solo aparece en una escena donde Peter le pregunta sobre los inhibidores, sobre si es posible hacer un universal, pero eso es todo. Ya luego cuando lo volvemos a ver, el tipo se descontrola, tienen una pelea más o menos divertida, pero eso es todo. Alguno me dirá, no, pero Hulk es importante tenerlo en la película porque le muestra a Peter lo que viene siendo la dualidad entre el monstruo y la persona. Y ¿saben qué? Puede ser, pero el problema es que como es algo que no se trabaja a lo largo de toda la película, como es un personaje que solo aparece en una que otra escena puntual, no funciona. Si Hulk hubiera sido de alguna manera el antagonista principal de esta cinta, si el tipo se hubiera desarrollado desde el principio hasta el final de la película, tipo que Peter lo visite constantemente, de que charlen sobre varias cosas y así, te compraría la idea de que es un personaje vital para la película, pero no lo es. El hombre solo está para cumplir la cuota que le exige Sony a Marvel para poder tener a Spider-Man en sus películas, en su universo. Lo mismo pasa con Yelena, siento que su participación en esta película es completamente innecesaria. Lo de la papita, la papota y todo eso me dio bastante cringe y la verdad es que no había necesidad de incluirla. La información que Yelena le dio a Peter, el hombre pudo haberla obtenido de otra manera. Por ejemplo, pudieron haber utilizado a la policía esa de la que se hizo amigo. Para eso están ese tipo de conexiones. Si no, entonces, ¿para qué le haces esa herramienta? ¿Para qué lo haces amigo de una policía honesta si no lo va a ayudar en sus investigaciones? Para lo único que está de Wolf es para esa escena donde Peter casi mata a Scorpion, que a ver, esa escena me pareció buenísima, pero lo mismo, también se queda incompleta, porque si bien el chico perdió el control allí por sus poderes de araña, que incluso casi mata a una policía, después de esto no le vuelve a pasar. Yo pensaba que esta primera escena, que se vio bastante bien, era una especie de advertencia porque más adelante él se iba a liberar, se iba a desatar para vencer a sus enemigos, pero no pasó. Contra Hulk no lo hizo y Hulk era el oponente perfecto para mostrar este poder, pero no lo hizo y al final lo terminó usando contra la mano. La batalla final es entre Peter con todo su poder contra los de la mano siendo controlados por Jean Grey. Es un clímax de mierda si me lo preguntan, porque ¿quién carajos es la mano? ¿Qué desarrollo tuvieron en la película? Solo eran los tipos que trabajaban para control de daños y que antes eran villanos de Peter. ¿Y cómo es posible que el personaje tenga problemas para vencerlos en su forma base? No tiene sentido, estamos hablando del mismo loco que luchó contra cientos de drones en la segunda película, que luchó contra el Duende Verde en la tercera. Y me estás diciendo que no puede contra estos ninjas solo porque tienen herramientas que inutilizan sus telarañas. La verdad es que no cuela, a mí no me gustó y mucho menos me gustó la forma en la que convenció a Jean Grey para que dejara de cometer crímenes. Literalmente le aplicó la de Naruto, yo antes era como tú. Y todo se soluciona con la escena de la tía May, que como te digo, tiene unas bases bastante débiles. A eso también súmale el tema de la bala. ¿Cómo es posible que Spider-Man casi se muera por un balazo? Estamos hablando del tipo que soporta atropellamientos, que soporta que le disparen con un cañón, que soporta golpes de medio mundo. ¿Cómo una bala pudo matarlo? ¿Que acaso era de adamantio? ¿Qué onda, weón? No tiene sentido. No tiene sentido y por eso para mí esta película
si bien tiene buenas ideas, no termina de concretar ninguna. Claro, hay cosas que se intentan trabajar, como el descontrol de Peter, pero como mencioné antes, eso no se vuelve a tocar. Y lo mismo pasa con su dolor por la pérdida de MJ y Ned. Al final de la película el hombre reconecta con todas estas personas, vuelve a ser su amigo. Me gustó la escena cuando el chico arma el Lego junto a ellos, pero hermano, no pasó en una película y ya se está medio solucionando lo que ocurrió en la película anterior. Claro, MJ aún no lo recuerda, no lo ve de forma romántica y eso estuvo bueno. Pero todos sabemos que en algún momento esa relación volverá a concretarse. Que hablando sobre su relación, qué loco que el nuevo novio de MJ solo apareciera para darle un beso y después de eso no volvió a salir en la película. Eso para mí también es un problema grave porque es como que solo tratan de generarte impacto por una escena y luego no se trabaja más esto. En Spider-Man 2, el loco ese que se quería casar con Mary Jane aparecía de vez en cuando. Tenían charlas en privado los dos, se veía el punto de vista de Mary Jane. Pero aquí, como te digo, Zendaya es más una NPC al igual que Ned, al igual que todos los secundarios. Ahí falla mucho la película, pero debo reconocer que a nivel técnico, esta sí es la mejor película de la saga de Tom Holland. Tiene balanceos este Spider-Man, finalmente se balancea. Tengo entendido que tomaron mucha inspiración del juego de Play 4, el de Insomniac. Y qué decir del traje, está bastante bien, sí representa a Spider-Man y las peleas tienen muy buena coreografía. En ese sentido el director Destin Daniel Cretton lo hizo espectacular. Ya sobre el tema narrativo, sobre el guión, es donde yo tengo mis problemas porque esto es una ensalada. Es eso, es una ensalada y ya está. Y eso es lo malo de que este Spider-Man se encuentre en esa disputa entre Marvel y Sony. Sony siempre quiere que metan muchas cosas en las películas, exige que se metan Vengadores, mientras que Marvel quiere aventuras un poco más personales, pero Sony siempre lo arruina. De hecho, Sony arruinó las últimas partes de los otros Spider-Mans. Y mientras Sony siga metiendo sus narices, el personaje seguirá teniendo todos estos problemas. Seguirá siendo alguien sin identidad y al cual siempre hay que meterle un montón de personajes a sus películas porque si no a esta gente le da ansiedad. En resumen, todo es culpa de Sony, y por culpa de ellos también perderemos el formato físico, son unos malditos. Pero en fin, respeto a todos aquellos a quienes les gustó esta película, pero créanme que en unos 2 meses todo el mundo va a estar de acuerdo con esta opinión. Todo el mundo va a decir que al igual que No Way Home, esta película no es para tanto, y lo digo porque yo ya estuve en estos juegos. Cuando salió No Way Home todos decían que era la mejor de Spider-Man. Hoy en día nadie la baja de bodrio. Lo mismo pasó con Far From Home. Busquen noticias de cuando se estrenó esa película hace como 10, 12 años. Todo el mundo decía que era la mejor película de Marvel. Así de loca es la gente, hermano. Y eso es lo que está pasando justamente con Brand New Day. La gente te la pone muy arriba, pero en unos meses, cuando se calme un poco el hype, cuando la gente analice las cosas en frío, cuando se dé cuenta de todos los errores que tiene, ahí van a decir, pues sabes qué, sí estaba bien mala. En mi top de películas de Spider-Man yo la pondría por debajo de Homecoming y No Way Home. Es decir, para mí sería la segunda peor del Spider-Man de Marvel. Es la primera película con la que casi me duermo en el cine. Y esto lo digo en serio, no lo digo con afán de criticar la película. De verdad esto me pasó. Estuve a punto de quedarme dormido cuando Peter intentaba evangelizar a Jean Grey. En ese momento me preguntaba por qué no vi la Odisea, porque de verdad que esa película habría valido mucho más la pena. Pero en fin muchachos, con esto llegamos al final de este video, un poquito largo porque lo grabé sin guión, pero bueno, es lo que hay. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Congru.